En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el Bastión de la Cultura, nuestra historia. Cuántos anhelos tengo por ver, todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Yo sé que añoran a tu terruño, ya sabe el murmullo que al despertar las aves traen en dulce trino como un mensaje de amor y paz. Provincia amada, madre de sueños, cuántos anhelos tengo por ver, todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Provincia amada, madre de sueños, cuántos anhelos tengo por ver, todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Corina Calzados, la verdad en sus pies, la moda.
es un abrazo de perdón, un aplauso que te estimula, un encuentro que te regocija. Amistad es un favor sin recompensas, un dar sin exigir, un brindarse sin calcular, un esperar sin cansancio. Amistad es ser verdaderamente amigos hasta el final. Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás. Son solo conocidos. Amigo es más profundo, tu alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso que la verdad hizo calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero e impuro. Abrigo en trance duro, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria. Amigo es gran prudencia. Amigo es arteria, en el alma es vivencia. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es bala que a otro cabe una condena. El oro es enemigo, ser popular es muy trampa, mas en ellos hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. No traiciones ni mentiras ni frías especulaciones. La amistad crea dos dones para esta y la otra vida. Irémonos de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo sientes, te diré cómo piensas. Unidos por la gracia sincera de la amistad. Los tres. Rolando González en primera guitarra, Luis María Rocha en segunda guitarra y quien les habla, Daniel Ortiz en percusión. Sin diplomacia seremos cuando ustedes quieran.
día traigo este canto, y en un abrazo quiero dejar todo el mensaje del chaco ardiente a mis hermanos que lejos están. Yo sé que añoran a su terruño y hasta el murmullo que al despertar las aves traen en dulce trino como un mensaje de amor y paz. Provincia amada, madre de sueños, cuántos anhelos tengo por ver. Todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Yo sé que añoran a su terruño y hasta el murmullo que al despertar las aves traen en dulce trino como un mensaje de amor y paz. Provincia amada, madre de sueños, cuántos anhelos tengo por ver. Todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Provincia amada, madre de sueños, cuántos anhelos tengo por ver. Todos tus hijos que un día se fueron, pronto, muy pronto puedan volver. Corina Calzados, la verdad en sus pies, la moda. Amistad es un abrazo de perdón, un aplauso que te estimula, un encuentro que te regocija. Amistad es un favor sin recompensas, un dar sin exigir, un brindarse sin calcular, un esperar sin cansancio. Amistad es ser verdaderamente amigos hasta el final. Amigos del qué tal, cómo te va, qué decís o cómo andás. Son solo conocidos. Amigo es más profundo, tu alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Decir que uno es amigo encierra un compromiso que la amistad es calor, amor y abrigo. Calor que se mantenga, amor sincero e impuro. Abrigo en trance duro, convenga o no convenga. Amigo es cosa seria. Amigo es gran prudencia. Amigo es arteria, en el alma es vivencia. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. Porque cuando en la calle se enlaza una amistad, la mano es como un valle de la autenticidad. Amigos es en las buenas y en las malas. Un amigo nunca es bala que a otro cabe una condena. El oro es enemigo, ser popular es muy trampa, mas si en ellos hay leal amigo, la amistad es fiel alianza. Amigo es más profundo, su alcance es infinito. Comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. No
traiciones ni mentiras ni frías especulaciones. La amistad crea dos dones para esta y la otra vida. Irémonos de frente sin medir nuestras fuerzas. Dime cómo sientes, te diré cómo piensas. Unidos por la gracia sincera de la amistad. Los tres, Rolando González en primera guitarra, Luis María Rocha en segunda guitarra y quien les habla, Daniel Ortiz en percusión. Sin diplomacia seremos cuanto ustedes quieran. Amigo es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo, culmina junto a Cristo. La 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 la. Durante los 75 años de vida, sin lugar a dudas, la agricultura, quizás en el primer momento no, pero luego se convirtió en el elemento económico más importante de nuestra zona. Debemos reconocer que la actividad forestal le dio origen a la agricultura allá por los primeros pasos de Villa Ángel.
fuerza en este mundo culmina junto a Cristo. La 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 la. Durante los 75 años de vida, sin lugar a dudas, la agricultura, quizás en el primer momento no, pero luego se convirtió en el elemento económico más importante de nuestra zona. Debemos reconocer que la actividad forestal le dio origen a la agricultura allá por los primeros pasos de Villa Ángela. De acuerdo a los antecedentes existentes, la primera siembra de algodón tuvo lugar en la zona hoy denominada Colonia, La Avanzada, allá por 1912. Con el correr del tiempo, esta actividad se fue desplazando hacia el sector norte, buscando los productores de esa época las ubicaciones o los sectores de mejores suelos. Sectores estos que se iban habilitando para la agricultura a medida que evolucionaba el desmote. Pero veamos, ¿qué nos cuenta la leyenda del algodón? Era la época en que los indios vivían felices en el Gran Chaco, y los niños cantaban a orillas del Bermejo. Las madres cantaban moliendo algarroba. Por las noches, los ancianos cantaban en torno de las fogatas. Y uno de los cantos que más agradaba a los tribeños era el que hablaba de Noctanón y Nahuet Catien, que eran respectivamente el genio del bien y del mal. Y la memoria de un tiempo feliz también se había perdido, cuando aparecieron Noctá y Nahuet. Y ocurrió que las aguas invadieron la selva, desbordaron los ríos y la lluvia cayó sin cesar. Después, sobrevino un gran frío que heló las carnes de los indios. Entonces, los ancianos invocaron a Noctanón, que se les apareció en forma de árbol que habla. Oh ancianos, les dijo, en cuya memoria he vivido antes de morir, yo, Noctanón, el bien, y Nahuet Catien, el mal, llegamos a un acuerdo sobre el destino de los Tobas. Otro Dios vendrá y debemos alejarnos, pero antes convinimos en depararles la mayor felicidad. Sin embargo, él creó a Nomagá, fuente de las desdichas, el invierno. Por amor a ustedes he vuelto. Entre mis ramas he salvado de la inundación a la viudita y al picaflor, al palo borracho y a la planta de patito. Con ellas criaré a Gualoc. Gracias, oh Dios, clamaron todos los ancianos presentes. Lo que nos venga de tus manos será bueno porque eres el bien. Y así nació Gualoc, el algodón. En el color de su tallo y de sus ramas está la planta del patito. En su capullo seco o cerrado el palo borracho. En su bondad el picaflor. La blancura de la viudita en su capullo. Por obra del genio del bien, cuando se despejaron los cielos y cesó de llover, llegó la planta a la tierra, abrió sus frutos y desparramó sus semillas mientras sonaban los cánticos indios. Y las semillas cayeron, formando los algodonales blancos del Gran Chaco. Pero todavía faltaba un bien. Antes de alejarse, Noctanón convirtió al Urunday en telar, que fue en las manos de los indígenas el instrumento que transformó la hebra suave en túnicas blancas que devolvieron el calor a sus cuerpos. La gran nación Toba eleva un canto de gracias porque el bien ha vencido. Entonces, Nahuet Catien, en un último intento de hacer daño, se convirtió en lagarta rosada, la terrible plaga que diezma los algodonales.
sobre todo he reducido sueño antiguo de las flechas. Tus hermanos peruanos, abicones, me sombra de costal nuevo, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Por mi campamento de mi raza, la América es en mi raza, el Yaguareté es la América, es la... Si siempre las cosas las hacía yo. Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Qué? ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. ¿Qué? ¿Tenés miedo de nuestro pasado? En eso tenés razón. Muchos nos traicionaron, pero tu amistad nunca faltó.
miel, cazador de las yaratas, la onza, el tatu, todo rey de yarara, guacucuya, guará, el gualamba y es mío, otra vez, 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 otra vez. Corina Calzados. Estamos con el señor Intendente, acompañado por el Secretario de Gobierno, señor Francisco Insaurralde, y me imagino la alegría que sienten ustedes al cumplir hoy Villa Ángela 75 años de vida. Realmente nos colma de satisfacción y es una gran emoción para nosotros ver cómo el pueblo de Villa Ángela... El porvenir Villa Ángela. Villa Ángela, creo personalmente que ha llegado a un extremo de su vida socioeconómica en que no puede seguir adelante si no modifica sus estructuras. Usted sabe que la estructura socioeconómica nuestra viene de modelos que considero que en este momento ya necesitan una modificación. Tiene que haber un cambio porque no podemos seguir inmersos todos los años en los mismos problemas. Algunos problemas, los de infraestructura, el gobierno de la provincia de Chaco
los ha encarado y lo está solucionando paulatinamente y de acuerdo a sus recursos. Pero hay otros problemas que enfrenta Villa Ángela que están derivados principalmente del monocultivo del algodón, que tienen que ser modificados sustancialmente. Y eso es lo que yo espero de las autoridades provinciales, de las autoridades nacionales y de la comunidad todos, que todos juntos encaremos las medidas que hacen falta para revertir un poco esta situación, diversificar los cultivos, buscar otros cultivos que sean, supletorios a la parte de algodón que tendremos que dejar de sembrar, pero que sean cultivos que tengan mejores posibilidades de comercialización en el mercado interno e incluso en el mercado internacional. Seguir insistiendo con este esquema que tenemos actualmente es seguir chocando contra las dificultades y los problemas que año a año se renuevan. Por eso mi deseo y mi inquietud es que ojalá todos comprendamos que este es el momento de cambiar el esquema agroeconómico de nuestra zona, para terminar de una vez por todas con todas esas secuelas que trae el atraso, como el analfabetismo, la mortalidad infantil, todas esas otras cosas que trae el subdesarrollo de esta región. Por eso es muy importante la presencia del pueblo de Villa Ángela, porque es una forma de decirle a las autoridades que tienen la responsabilidad de gobernar que para cualquier cambio el pueblo de Villa Ángela va a estar presente, como ha estado en esta noche y lo estará en lo sucesivo, para honrar a sus antepasados y para también poner la mirada hacia el futuro, esperando entre todos labrar un futuro de grandeza y de prosperidad para todos nosotros, para nuestra familia, para el Chaco y para el país todo. La llegada del ferrocarril, la explotación forestal, una fábrica de tanino y fundamentalmente la agricultura a través del algodón, sin abandonarse nunca la ganadería, lograron el crecimiento de la ciudad y el progreso y desarrollo de toda la región, que hoy, pese a las dificultades, mira con optimismo el futuro. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.
En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentinius. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de